Greetings world, we are anonymous. Bueno. Hola. Buenas tardes, medianoche ya. Bueno, por fin llegamos a la madre del cordero. Muchos lleváis en estos temas de la conspiración desde hace unos cuantos años y, bueno, sabéis que el detonante de todo esto, de todo este movimiento cultural, porque es un movimiento cultural planetario, generado a partir de la popularización de Internet, fue el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Aquel día, lo que pretendía ser un golpe de Estado, y fue de hecho, para acabar con la libertad del ser humano y generar la guerra continua y que infinita, como bien decían ellos, se convirtió en el revulsivo para que unos cuantos investigadores curiosos empezáramos a bucear cuál era el problema que estaba haciendo que el ser humano, aun a pesar de todos los medios tecnológicos, no haya podido superar el trauma de la guerra, el trauma de la pobreza, el trauma de la crisis. Yo en aquel tiempo, en los meses posteriores al 11S, me topé con el tema de la ley natural, referido a, si podéis decir a la gente que está por detrás que se calle porque me están distrayendo. Ya no creo que hablen más, se mataban los tres. Bueno, después del 11S, el movimiento de los libertarios, porque este es un asunto de libertarios, es decir, la gente que ama la libertad, despertó, se dinamizó, y cosas que estaban sucediendo en Estados Unidos, que han venido sucediendo, o más bien desarrollos o investigaciones sobre su propia constitución, llegó el momento en el que, bueno, se levantaron y empezaron a difundir algunas de las cosas que se están diciendo hoy aquí. Porque, lo queramos o no, el sistema político en el que actualmente vivimos y económico, pues tiene mucho que ver con el mundo anglosajón. Y va a haber que hacer bastantes matices en las cosas que voy a decir. Pero básicamente, bueno, pues nos encontramos ante la posibilidad de comprender la esclavitud del ser humano, y por esclavitud entiendo cualquier acto que el Estado realice punitivo sobre un ser humano cuando no hay un daño a un tercero. O sea, el que tengamos que soportar las multas, los ataques a nuestra libertad, como hemos hablado en el caso del tema de la psiquiatría y de muchas otras cosas que nos pasan a diario y que básicamente es el papel del Estado sobre el ser humano individual, ha tenido un desarrollo filosófico y conceptual que voy a tratar de explicaros esquemáticamente. Cuando digo esquemáticamente quiero decir que, por un lado, voy a proponer un esquema y deliberadamente no voy a entrar en cada uno de esos temas. Lo que me interesa son los conceptos, porque realmente en el tema de la justicia, comprender la justificación y la legitimación del Estado sobre nosotros como seres humanos, comprender esos conceptos es todo. Y los primeros conceptos que hay que refutar, que hay que desmontar, son las analogías entre democracia y justicia. Se utiliza permanentemente la palabra democracia como para hablar de justicia, esto es un Estado democrático, y la palabra legal como sinónimo de justo.
¿vale? Voy a tratar de hacer un pequeño recorrido para entender por qué el Estado y cómo, sobre todo, tiene una serie de atribuciones y de legitimaciones conceptuales para hacer con nosotros lo que viene haciendo a diario, ¿vale? Bueno, vayámonos al Edén. Fijaos si me remonto lejos al episodio de, evidentemente aquí hay una construcción mitológica o lo que queráis, pero de hecho el primer acto de justicia o el primer atisbo de injusticia o el primer atisbo de perder el paraíso terrenal es el acto en el cual Adán y Eva toman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí el ser humano perdió el paraíso. Y entender qué árbol era ese es fundamental para entender todo lo demás. Lo voy a dejar por ahí y lo retomaré en un momento dado, ¿vale? Algo debía tener ese árbol para que Dios, como castigo, hiciera perder a Adán y Eva el paraíso. Siguiendo un poco el recorrido y las analogías que hay entre todas las culturas indígenas del mundo, ¿vale? Nos encontramos en todas ellas, incluso la nuestra, que la ley siempre ha procedido de Dios, ¿vale? Por donde quiera que vayáis, los Dogón, los mayas, en Egipto, siempre Dios le da la ley al ser humano, siempre se transmite de generación en generación de manera oral, hasta que, ahora veremos cuándo empezó a escribirse, ¿vale? Pero, incluso en esta época de modernidad, hay una serie de culturas indígenas, a Dios gracias, que han permanecido apegadas a esa tradición que les liga a su ley, ¿no? Hay culturas indígenas que todavía siguen funcionando de esa manera, y tenemos dentro de nuestra propia sociedad occidental dos culturas que han conseguido seguir funcionando con esa ley aún a pesar del Estado, y esto es muy importante para que nosotros podamos enfrentarnos a él, ¿vale? Una de ellas es la cultura gitana y la otra es la cultura judía, que nos podrán parecer mejores o peores, pero es cierto, y os recomiendo, por ejemplo, que veáis un documental que está en Netflix ahora, que se llama One of Us, uno de nosotros, que sigue la manera en la cual funcionan los judíos ortodoxos hasídicos en Nueva York. Algunas notas que os puedo dar es que la policía no entra ahí, que tienen su propio servicio de ambulancias, tienen su propio servicio de justicia, se rigen por su ley. Y ellos en un momento dado del documental lo dicen claramente. No, las cosas nuestras las decidimos entre nosotros, con nuestro sistema legal. Es curioso, cuando te pones a analizar las diferentes culturas, que hay una figura que nace de la propia comunidad, que es la persona justa, y a esa persona justa, entendida como una persona de conocimiento, de sabiduría, se la eleva al grado de, en este caso de los gitanos, el patriarca, en el caso de los judíos, el rabino, ¿vale? Es importante recuperar y entender estas culturas porque nos están transmitiendo un legado, ¿no?, de lo que fue, porque básicamente las culturas humanas han funcionado de la misma manera. Cuando repasas la antropología te das cuenta que ha sido el mismo camino que hemos recorrido y, bueno, y la separación también de ese momento. O sea, la sabiduría ha sido algo importante y, de hecho, evidentemente hay sus diferencias, ¿vale? No se puede generalizar al 100%, pero en casi todas las culturas el hombre medicina, el sacerdote era la misma persona e incluso el juez. Fijaos si daban importancia a la sabiduría. ¿Por qué? Porque entendían que la persona que entendía al humano individualmente, su salud, cuidaba también de la salud de la comunidad, y eso es la justicia. La justicia, entre otras muchas cosas se puede definir, pero es la salud de la comunidad, es aquello que restituye el orden cuando hay un hecho que genera una discordia entre individuos, genera un daño, un dolo, pero siempre tiene que haber un daño para que
tenga que emplearse la justicia. En nuestra sociedad, en la española, todavía hasta hace unas pocas décadas, que es posible que ocurra todavía en algún pueblo, existía el juez de paz, que viene a ser una reminiscencia de esto. Yo lo he conocido en Peñaranda de Duero, en Burgos. Es posible que por algún sitio todavía se siga funcionando así. Es una manera, con el vocabulario que tenemos ahora, de autogestionarse la justicia, ¿vale? Y, bueno, pues teníamos hasta hace poco, bueno, todavía los navarros y los vascos lo tienen, los fueros. Los fueros eran, esto lo explica bien Félix Rodrigo Mora, eran estructuras comunitarias que, bueno, habría que ver hasta dónde se remontan, pero que incluso con la modernidad, el Renacimiento, incluso con la Ilustración, permanecieron en España y fueron defendidas con tanta pasión que eso dio lugar a las guerras carlistas. Yo ahora he entendido el carlismo, la lucha de los carlistas. Era su batalla frente a esa modernidad que ahora explicaré en qué consistió. Aparte ya había unos privilegios, evidentemente, ¿no? Pero era la defensa de esa España indígena, podríamos decir, porque España también ha sido un pueblo indígena, frente a esa modernidad que venía pues con este materialismo y esta codificación, ¿vale? Bueno, nuestra sociedad actual, evidentemente, bebe de Grecia y de Roma. Y de hecho, bueno, pues la modernidad se funda, esto lo hemos estudiado todos en el instituto, desde esa recuperación del legado griego y romano, yo creo que más griego que romano, aunque el romano siempre ha estado ahí con el derecho, en el Renacimiento y luego con la modernidad, con la Ilustración. La prueba de que esto sea así es que, bueno, pues en todos los edificios oficiales, en los parlamentos, en los colegios de abogados, en los colegios de arquitectos, en las universidades están los dioses. En el Círculo de Bellas Artes está Atenea, está Isis, está Apolo, está por todas partes. El otro día, curiosamente, pues el propio Sánchez Dragó decía en una entrevista en El Mundo que en realidad la modernidad es una vuelta al paganismo. Digo, joder, pone tus huevos. Lo está reconociendo. O sea, eso de que ese laicismo, nos están metiendo goles por todos los lados, ese laicismo es una filfa, es una mentira. ¿Qué coño de laico? Aquí hay una adoración, pero a unos dioses. No estamos en una sociedad atea. Ojo, estamos adorando, o están adorando, y ahí están los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, para el que no lo sepa, eran fiestas en honor a los dioses griegos que se realizaban cada vez que ganaban una batalla. Se ofrecían una serie de sacrificios, habría que ver, porque eso todavía no se sabe, algún sacrificio humano habría, y bueno, pues se consultaba al oráculo, se le pedía... ¿Sabéis para qué funcionaban los oráculos? Los oráculos eran como el Club Bilderberg de aquellos años. El oráculo de Delfos, esto, cogeos el libro de Michael Scott, que es buenísimo. El oráculo de Delfos se le consultaba cuando iban a hacer una invasión, cuando iban a crear una nueva ciudad. Se le consultaban temas incluso políticos. Roma, de hecho Roma, como Roma era una provincia griega, o sea, Italia era una provincia griega, pero el que Roma se convirtiera en una potencia vino de Delfos. Fueron a consultar y les dijeron, sí, podéis empezar o sea, hay una continuidad, esto es algo que siempre se ha dicho, pero yo ahora lo veo cada vez más claro, entre Grecia y Roma a través de los dioses. Porque entró el culto a Dionisos, entró el culto a Apolo, y esto no es solo historia, porque a esos dioses se le ofrecían sacrificios humanos, de vírgenes. Y esto para todo aquel que esté al cabo de la calle de lo que está sucediendo actualmente, de lo que nos estamos enterando que está sucediendo actualmente, porque los niños han desaparecido siempre a lo largo de la historia. Eso quiere decir, esa desaparición de niños, de vírgenes, ininterrumpidamente en todas las sociedades, porque qué casualidad que también los aztecas hacían lo mismo. Que en África también, de eso salió, creo, Mutua, el chamán africano que entrevistó David Icke hace muchos años, también. Eso quiere decir que siguen gobernando estos mismos dioses. Entonces, frente a lo que nos han contado de que Grecia era un lugar, pues, que también lo es, ojo, que también lo es, un lugar de mucha sabiduría,
el oráculo y los dioses tenían mucha importancia, tanto en Grecia como en Roma. De hecho, había movidas políticas en Roma cuando no se le hacía un sacrificio bien hecho a un dios después de haber ganado una batalla. Esa relación yo creo que está por explorar, esa relación entre los dioses y Grecia, pero algo que sí es importante recalcarlo, y esto yo creo que todavía estoy lanzando cosas que son, me parece, para profundizar muy mucho en los próximos años, los historiadores, es que Grecia, la democracia griega, primero nace de un asesinato, esto me enteré el otro día, y además un asesinato gay, esto es alucinante, un tal Armonio y un tal Aristogisto mataron a Hiparco, que era el hermano de Hipias, que era el tirano de aquella época, ¿vale? Y había un poder sobre la masa que manejaban los demagogos. Había una batalla filosófica entre los grandes filósofos, los Platón y Aristóteles, que ha sido el que nos ha legado el primero, lo de las falacias lógicas. Había una batalla brutal, porque claro, como las cosas se decidían en la asamblea, y fijaos en el 15M, aquel que sabía manipular los conceptos se lo llevaba de calle. Otra cosa que he aprendido en los últimos meses, un poco gracias al señor Adrián, que está un poco dirigiendo mi tesis, con libros que me está prestando, es que la primera constitución del mundo, de un lugar en la península itálica, lo que llaman la Magna Grecia, de los turrios, lo escribió un demagogo, un sofista, que eran los demagogos. Entonces yo me empiezo a preguntar si esto de la democracia no será el reino de los demagogos. Porque si estamos viviendo esto actualmente, yo estoy en la tesis ahora de esta frase de el futuro explica el pasado. Está sucediendo continuamente lo mismo en toda la historia. Y si con esta supuesta democracia lo que tenemos es que una serie de personas que saben manejar la dialéctica, porque de eso va la política actualmente, del manejo de la dialéctica, es decir, de manipular al personal con este juego de opuestos de derecha a izquierda, ¿no será que también en Grecia pasaba lo mismo? Bueno, en Roma tenían una ley que era la ley de las 12 tablas, que venía del derecho consuetudinario, de las costumbres, otra vez, y bueno, por una serie de cuestiones entre los plebeyos y los patricios, la empezaron a escribir. Y ese siempre es un paso muy importante. La diferencia entre la ley oral y la ley escrita. Porque la ley escrita, aquel que la escribe y que sabe el significado de las palabras real y la trampa, dicen que el que escribe la ley escribe la trampa, pues empieza a colárnosla, ¿vale? Eso es muy importante. El escriba del faraón, el escriba es el equivalente al abogado. Es lo mismo. Es la persona que conoce el lenguaje. Lo que ha contado Julio antes es lo que estamos descubriendo ahora, y por eso es un momento tan importante en la historia, porque estamos llegando al meollo del asunto. Nos estamos empoderando. Alguien me decía antes, cuando he llegado aquí, diciendo, joder, es que vamos muy lentos y tal. Digo, mira, yo hace 17 años que estaba deseando, o sea, de todo lo que he hecho, lo que más me importaba, lo que sé que es el paso previo a alcanzar la libertad, es esto. Esto es un momento histórico, esto, y todas las veces que se va a repetir estas conferencias por España, que son las mismas, entre comillas, que está sucediendo en Estados Unidos, en Inglaterra, hay varios rumanos aquí hoy. Esto nos atañe a todos, por encima de las religiones, por encima de todo. Este es el camino de la libertad. Porque realmente, y anticipando un poco mi conclusión de estos 6 meses que llevo investigando el asunto, hay una simetría, ¿vale? Es muy importante en esto, y con esto acabaré la charla, lo que es la ley realmente, lo que ha comentado Julio, que es la ley, pues son leyes naturales, eso es la ley. Y la ley por antonomasia, la ley cósmica, es el Kybalión, son las 7 leyes universales por las que se rige el cosmos, y eso no hay moda ni tendencia, porque de eso se trata la modernidad, de generar tendencias que te hagan pensar que has llegado a un lugar, no se sabe bien cómo o qué, pero que ya las cosas ya van a ser de una manera diferente. No, perdona. Las estaciones son las estaciones, después del día viene la noche,
la vida viene a través del hombre y la mujer. Bueno, me estoy adelantando un poco a lo que voy a contar después, pero básicamente estos, alguien también lo ha dicho en tantas conferencias, saben perfectamente que el mundo gira gracias a estas 7 leyes universales. Y han de ser magos porque realmente las están manipulando fetén, de manera muy bien. Y bueno, pues en este camino que hemos emprendido con Internet, pues hemos llegado a, bueno, pues a entender cómo están manipulándonos, ¿vale? Entonces, lo bonito de esto es que lo vamos a hacer todos en común, toda la humanidad, y ese es el argumento que quería cerrar hace un minuto. Esto no va a ocurrir porque nosotros le quitemos el poder al Estado. No. El Estado perderá el poder en tanto en cuanto nosotros como comunidad hagamos que no sea necesario. Esto es fundamental. O sea, en eso yo creo que se equivocaron los anarquistas, que fue seguramente el último movimiento que realmente estaba reivindicando la ley natural. Porque de alguna manera el socialismo utópico, el anarquismo y de alguna manera el hipismo se vieron que esto no iba bien, esto en la modernidad, y bueno, pues quisieron detener esta maquinaria infernal, pero esta maquinaria no se puede detener si no nos empoderamos y no le restamos el poder al Estado a base de que no necesitarlo. Ejemplos, o sea, aquí la gente que tiene mi edad, o más o menos, habrá ido viendo como el SAMUR, por ejemplo, o sea, para cualquier gilipollez, y eso lo sé yo porque estuve trabajando con ellos un año cuando estuve sucedido en Madrid, se llama el SAMUR, o sea, cualquier cosa que sucede en la calle. O sea, la gente no toca a una persona, ¿por qué? Porque hay un miedo a que pueda hacer algo malo y tal. Perdona, hacía falta ambulancias para cualquier cosa antes. Hacía falta llevar a juicio cualquier cosa que sucedía en una familia. Es que esto lo hemos visto en los últimos 20 o 30 años. Y esto ha sido una manipulación a través, fundamentalmente, de las películas. ¿Os habéis dado cuenta de cuántas películas ha hecho Hollywood sobre tema de juicios? Nos han metido ese tema por todos lados. ¿Os acordáis de la serie Ali McBeal? La cantidad de juicios estúpidos que hacían, que te parecían, o sea, te parecían divertidos, ¿no? Pero me acuerdo uno que hacían un juicio a Dios, porque no sé qué coño le había pasado a alguien que... O sea, en todo eso había una programación para judicializar nuestra vida, a base de restar el poder que tenemos para llegar a acuerdos desde el sentido común. Pero claro, como al mismo tiempo nos han quitado el valor de la verdad, el valor de la justicia, nos han hecho creer, y mucha gente dice generalmente, o sea, yo eso no, pero muchísima gente dice, no, eso es legal, como diciendo, eso está bien. Eso es una pérdida. Eso es una pérdida porque le hemos dado el poder al Estado para decidir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, bueno, los romanos. Estas son algunas cosas que yo descubrí por pura intuición y que, bueno, pues con el paso de los años cada vez me refrendo más en que eran correctas. Y luego, bueno, tampoco luego me he dado cuenta que no soy el primero que lo he dicho, ¿no? Pero básicamente, evidentemente todo viene de Dios. O sea, el motor fundamental de lo que está bien y lo que está mal es aquello que es trascendente. Y de hecho, fijaos que se sigue dando importancia a los descubrimientos egipcios y tal. Fijaos que Napoleón lo primero que hizo en cuanto ganó se fue a las pirámides y descodificó los jeroglíficos. Todo al final viene de una trascendencia, ¿no? Entonces, bueno, pues acaba el Imperio Romano, ahí se codifican muchas leyes a través de la jurisprudencia, que luego pasarán a través de la Edad Media, a través de las glosas, a la Ilustración, y se crea el aparato del Estado. He encontrado en un libro del insigne periodista italiano Indro Montanelli una frase que me parece muy buena, que es: entre los siglos 4 y 3 a.C., Roma perfeccionó el aparato del Estado con el que marcharían a la conquista del mundo. Y ese aparato se resumía en el prefecto, el gendarme, el código, el juez y el recaudador de impuestos. Señores, la justicia y la recaudación de impuestos están intrínsecamente relacionados. Y la prueba está en la palabra tributo. La palabra tributo es adoración a un dios y recaudación de impuestos. Está claro. Cada vez que un país, una nación, derrotaba a otra, le obligaba a adorar a su dios y a pagarle impuestos.
y de hecho, bueno, pues el que gana pone la ley. Entonces, lo que ocurrió después del Imperio Romano es que el poder continuó estando en Roma, gracias a que el emperador Constantino convirtió en católico el Imperio Romano, y esa autoridad del emperador, que así acabó el Imperio Romano, en esa figura que es mitad humana, mitad divina, y por esa conexión divina, tiene el poder religioso y el poder político, igual que pasaba en el Antiguo Egipto. Al tener ese poder, tiene el poder de emitir la moneda, que esa es la clave, es el poder político por antonomasia, es el poder de la emisión de la moneda. Ya he contado unas veces aquí, algunos me lo habréis oído decir más veces, que la moneda nace en Babilonia, la primera moneda se llama shekel, y era lo que se utilizaba para intercambiar los favores de las prostitutas del templo, es decir, las sacerdotisas, frente a cambio del cereal de los agricultores. Qué curioso que los judíos estuvieron por ahí por Babilonia, estamos hablando del siglo VII a.C., me parece, y después ya se hacen con ese poder de la emisión de la moneda, que curiosamente es el que aprendieron los caballeros del Santo Sepulcro, que se fueron a Jerusalén pues para proteger a los peregrinos, y volvieron convertidos en usureros y se cambiaron el nombre por el templo del rey Salomón, y a partir de ahí empezaron a prestar las primeras letras, los primeros traveler checks, y bueno, pues esta historia de la banca moderna, que también tiene que ver con la nobleza negra veneciana. Entonces, el Papa asumió ese poder religioso del Imperio Romano, y cuando cae el Imperio Romano, de alguna manera, o sea, es que actualmente se habla de la caída del Imperio Romano, pero es una cosa muy difusa, porque bueno, al poco tiempo pues aparece el Sacro Imperio Germánico, y esta es la clave de esa época que pasó, o sea, de la Edad Media hasta el Renacimiento, pues sigue teniendo que depender del Papa. El Papa le daba la autoridad, y recalco que la autoridad fundamental, o sea, hay una parte espiritual si quieres, pero la parte fundamental es la emisión de la moneda. Ahí ha estado la clave, y ahí ha estado la clave de las bancarrotas, de las guerras, de las expulsiones del pueblo judío a lo largo de toda la Edad Media, que han sido, ponerlo en internet, es que es así, han sido centenares de expulsiones, que consiste en el préstamo con interés llamado usura, ¿vale? Resumiendo bastante, el esquema que yo me hago en esta fase en la que estoy es que en la Edad Media se produce una batalla. Estoy hablando de la moneda, pero también evidentemente la justicia es fundamental en todo esto. Es que la justicia y la emisión de la moneda es prácticamente lo mismo. El que tiene el poder de la emisión de la moneda dicta justicia, porque es que es el que tiene el motor de todo lo que va a ocurrir. Entonces, no, es así. Bueno, ¿qué coño? Mirad ahora en el Banco Central Europeo. Es que la historia está sucediendo ahora mismo. ¿Por qué nos imponen las leyes de género? ¿Por qué todos los países tienen que aprobar esas leyes? Pues básicamente porque todos los países están en bancarrota y están endeudados con el Banco Central Europeo. Entonces, Meyer Alfred Rothschild, deme el control del dinero y ya no importará quién haga las leyes. No es ya no importará quién haga las leyes, hay que decirlo claramente. Yo impondré las leyes. ¿Por qué? Pues porque si no pagas, pues te mando a la mierda. Entonces, básicamente hubo una batalla entre el emperador y el papado, y ahí es donde entra el justnaturalismo, que frente a lo que se cree, en realidad fue una distorsión de la ley natural, ya se convirtió en un derecho que ya empezaba a ser discutido, el que fuera, o sea, ya empezaba a decir que ya no hacía falta Dios, que si no hubiera existido Dios también se hubiera creado. Estos sofistas empezaron a distorsionarlo, y estos autores, Bodino, Hobbes, Pudendorf, esta es la historia real, esta es la historia que todavía nos tenemos que enterar, porque todavía no existía la masonería, pero yo me temo que ya estaba ahí, había algo, era cuestión de alquimistas y tal, pero evidentemente ya, bueno, voy a resolver un poco la duda
que os he planteado al principio, ese poder, ese árbol del conocimiento del bien y del mal, era la cábala. Porque la cábala maneja la geometría, maneja la numerología y maneja el lenguaje. Y el conocimiento del bien y el mal, en realidad, es el conocimiento de cómo manipular el bien y el mal. ¿A través cómo? A través de las polaridades, a través de la ley de la mente, a través de la vibración, a través de la causa-consecuencia, a través de la simetría, a través de las leyes naturales. Y son cosas que ahora nosotros, la plebe, nos estamos enterando, pero antes era conocimiento de estos misterios de los que hablaba Adrián, misterios egipcios, que pasan a Grecia, estos cultos dionisíacos en Roma, y que seguramente han ido traspasándose ese conocimiento hasta los rosacruces y los masones. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque es que hoy día ya está claro que es que el 70-80% de los diputados en todos los países del mundo son masones. De hecho, ellos mismos ahora lo están diciéndolo abiertamente. Hay un vídeo que está circulando por Facebook en los últimos días, no sé si alguno lo habrá visto, una gran concentración de masones, no sé de qué año es, que sale el príncipe Felipe de Inglaterra, y están haciendo bromas de lo del ojo todo en el billete del dólar, ¿verdad? Lo están diciendo abiertamente, y lo ha dicho algunos que se han salido de masonería, que es que las leyes se planchan en las logias. Planchar significa escribirlas. Por eso se ponen todos de acuerdo, porque están el PSOE y el PP, están todos ahí en las logias. Entonces, en ese esquema, la monarquía se hace soberano, la palabra soberano. Soberano quiere decir que no hay nadie por encima de ti, se hacen soberanos. Esa batalla se la gana al Papa, pero luego aparece la burguesía, y se enfrenta a la burguesía con la monarquía. En la Revolución Francesa, ahora son los burgueses que ya son masones. Pero claro, fijaos qué curioso, el burgués, que fue el habitante del burgo, de la ciudad, también muy importante, cómo todo este movimiento se va generando cuando la gente se va separando del campo, de la naturaleza. Es fundamental entenderlo. La separación del ser humano de la naturaleza ha conllevado que las leyes cada vez fueran menos naturales. Es normal, porque claro, cuando ya tienes una generación como nosotros, ya que hemos nacido en las ciudades, desde hace, bueno, en mi caso, mis abuelos vinieron del campo de Burgos en los años 30. Claro, pues la gente, qué decir, del plano físico, las alergias. O sea, es que lo estamos viendo físicamente, nos hemos alejado de la naturaleza y nos hemos perdido. Pero esa separación de la naturaleza, que hablamos desde el plano espiritual, es el plano legal, está todo relacionado. Entonces, ese burgués, que era como fue el detonante de la Revolución Francesa, a los pocos años, a los 60, 70 años, pasa a ser el malo. Ya burgués es una cosa anticuada y ya es el pueblo. El pueblo, que en realidad es el populacho manipulado, que es, bueno, la era de la democracia. Y la era de la democracia, ni más ni menos que es el gobierno de los medios de comunicación. Si tú colocas esa época, siglo XIX, y las relaciones con la emergencia de los periódicos, te das cuenta que está relacionado. Adrián me lo señalaba. En la Revolución Francesa triunfaron los libelos. Los libelos eran, bueno, una especie de fanzines, podríamos decir, pero muy dirigidos políticamente, que para una gente que estaba aprendiendo a leer y escribir, también se está generando un nuevo mundo, ¿no?, en la ciudad, donde ya no te conoces, ya no es el pueblo, ¿sabes? Eso es muy importante, porque eso luego ha ido sucediendo en el siglo XX, pero multiplicado por X con la emergencia de la radio y la televisión, en donde ya entras en un mundo como el Internet, donde ya quieres estar con las modas que generan estos mismos ingenieros sociales. Entonces, moderno es igual a bueno, ¿o no? Esto es lo moderno. Tengo que estar en la modernidad. Claro, pero es que esa modernidad a la que tienes que decir sí o sí, te aleja de tu naturaleza, te aleja de los demás, te separa, te incomunica. Pero claro, como esas leyes vienen de las logias, que a su vez estarán gobernadas por la sinagoga, pues hay que decir que sí. Entonces lo que ha ocurrido
ha sido una manipulación del lenguaje muy sutil, porque esto es que hilan muy fino, porque el derecho positivo es lo más negativo que hay. El derecho positivo es renunciar a nuestra libertad para que otros hagan cargo de ella. Y entonces, en lugar de libertad ahora tenemos derechos. Y la gente dice, tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho. Pero el derecho te lo está dando alguien. Y ese alguien te lo puede quitar. ¿Cuántos de los derechos que dicen humanos se están cumpliendo? Si yo te hablara de los derechos del niño, si es que son los propios pedófilos los que están gobernando esas ONGs que dicen defender los derechos de los niños. ¿Dónde está el derecho a la vivienda? Es un gol tras otro. El derecho positivo es un gol tras otro, que lo que hace es confundir la legalidad que ellos escriben, que siempre tiene una letra pequeña, y esto me lo dijo a mí Raúl Burillo, que lo habéis visto alguna vez por la televisión. Bueno, no me lo dijo a mí, lo dijo antes que yo en un tribunal, en un juicio popular de derecho natural que se hizo a la banca hace unos años. Este tipo que era el fiscal que estaba en Mallorca con el tema de Urdangarín, diciendo que las leyes fiscales las escriben los fiscales que se pasan a trabajar a lo privado, a las grandes empresas. El señor Trevijano ya contó que la Constitución española se escribió en la sede de JP Morgan. En fin, nos han contado, porque claro, a todo esto, o sea, el contar que esto sucede es importante, pero lo que hay que hacer es ver cómo podemos darle la vuelta, ¿no? La primera vuelta que hay que darle es reclamar nuestra responsabilidad y la culpa. Lo voy a decir así, aunque sea una palabra que está muy desfasada, la culpa. Si no somos responsables de lo que hacemos, vamos a seguir siendo esclavos. Porque es que, pero la parte buena es eso, porque fijaos que desde que hemos sacado a Dios de esta ecuación, pues en los años 60-70, cada vez hemos perdido más poder, más libertad. Mientras que, si yo me responsabilizo de mis actos al 100%, yo no voy a responsabilizarme de ninguno que no haya dañado a nadie. O sea, yo, si te hago algún mal, te voy a restituir. Pero a mí no me hagas culpable de que por no llevar el cinturón podría ocasionar... No, perdona. Eso se llama precrimen. Y hay que empezar a discriminar lo que es el crimen del precrimen. El precrimen es una paranoia colectiva. El crimen, hay un daño o dolo a otra persona. Si no existe ese daño, no hay crimen, no hay delito. ¿Vale? Estas son cosas en las que nos tenemos que empoderar nosotros como seres humanos y reclamar el origen de toda ley, que es la ley natural. ¿Vale? Bueno, os decía que, bueno, pues esta responsabilidad, esta culpa, se está, bueno, pues a través del empirismo y de esta ciencia mecanicista, pues se reduce todo a sucesos que supuestamente el juez, con una ley codificada que vino con la Revolución Francesa y el Código Napoleónico, que va de la mano del modelo empírico, es decir, ese modelo empírico que decía Rafa Millán respecto a la psiquiatría y las enfermedades mentales, es lo mismo. Pretenden que todo esté codificado y escrito, como si la realidad se pudiera encerrar en las palabras. Y eso es absurdo. Eso es absurdo, es imposible delimitar todo. Tiene que haber una noción de justicia por parte de una persona sabia. Y a eso hay que volver. El juez tiene que ser una persona nacida en la comunidad, a la cual se le tenga un respeto y que se haya ganado su credibilidad a lo largo de su vida. Porque es que al final, cuando te das cuenta, en realidad la justicia no se ha convertido más objetiva. Al final están funcionando por criterios políticos. Y de hecho sabéis que en la magistratura hay jueces de derechas y jueces de izquierdas. Y cuando al final se encuentran con un caso como el de la Manada, los medios de comunicación, la turba manipulada y las ideologías políticas al final son los que resuelven los casos. Luego, a ver entonces dónde está todo ese derecho objetivo. Es una falacia, lo vemos constantemente. Por no hablar, evidentemente, de la ingeniería social, que realmente es el modelo de justicia en el que vivimos, que es básicamente generar una paranoia, amplificarla a través de los medios de comunicación y después
aprobar una ley. No importa si ese caso implique a 2 o 3 personas. Yo lo vengo diciendo desde hace un tiempo. Cuando tomamos el poder, cuando vuelva a haber justicia en el planeta, habrá que coger y decir: a ver, todas las leyes aprobadas mediante ingeniería social, suprimidas. Todas. Pero claro, dirá alguno, porque hay que prepararse para esta batalla, dirá alguno: es que entonces va a ser el caos. Si eliminamos... ¿Vosotros, alguien tiene algún bar o algún restaurante? ¿Sabéis la cantidad de normas que hay? O sea, es que no pueden hacer ni una tortilla con huevos. O sea, no se puede hacer mayonesa. ¿Sabéis cómo se prohibió hacer mayonesa? Porque yo sí me he dado cuenta a lo largo de estos años. Fue un brote de salmonela que empezaron una paranoia en verano y a partir de ahí... O sea, es que es tan sencillo como eso. Si queremos derribar este sistema absolutamente demencial, no hay más que coger cada una de las leyes y decir: a ver, ¿qué están diciendo los medios de comunicación unas semanas antes? Porque todo ha venido así. Programan primero, vamos a yo qué sé, pues los piropos o el acoso sexual. Pues aprovechamos un caso como este de Pamplona, lo amplificamos, punto, necesidad de la ley. Oye, por favor, que es que esto clama al cielo, que no somos tontos. O sea, la ingeniería social es básico para detener esta locura en la que estamos viviendo. Bueno, os he dicho antes que iba a acabar esta charla, no sé cuánto... Son y 20. Sí, bueno. Pues básicamente recordando el Kybalión, la ley cósmica, una ley que no es de la Tierra, que es la ley con la que funciona el cosmos. Y esto no va a cambiar ni por la próxima campaña publicitaria ni nada. Esto es de dónde venimos y a dónde vamos. Fijaos, os voy a leer cada una de las leyes y os voy a decir, lo vais a ver claro. Género. Una de las leyes cósmicas es el género. Hace falta que diga... Ay, que me da la risa. ¿Qué es la política de género? La política de género es la perversión de una de las leyes cósmicas, directamente. Están pervirtiendo lo que las cosas son. La segunda de ellas, bueno, las voy a decir, no sé cuál es el orden, pero las voy a decir así, tal y como las tengo apuntadas. El ritmo. Fijaos que es que solo suena una canción. Escuchas la radio y solo suena una canción. O sea, fijaos si estos hijoputas, aquí se puede decir, saben perfectamente que nuestro cerebro funciona con un ritmo y le están dando una frecuencia nada más para que la gente... Digo, es que la verdad, yo a veces voy por la calle y veo a jovencitos que están poniendo esa canción que suena todo el rato lo mismo, digo, ¿cómo tendrá el cerebro? Claro, es que ese cerebro no está preparado para comprender nada, porque está en este espectro del electromagnético. La mente, todo es mente. Nos han hecho querer ahora todo el rato emoción, pasión. ¿Para qué? Para que no fuéramos capaces de comprender. O sea, estamos hablando de la sociedad de la información, de la educación, y hemos perdido el trivium, el quadrivium, o sea, los fundamentos estructurales de cómo desentrañar la realidad. ¿Es por casualidad? No, evidentemente, porque estos saben perfectamente cómo sí hay que educar. La causa y la consecuencia, la causalidad, o sea, la no responsabilidad del ser humano y abrogar la culpa te quita el sentido. O sea, las niñas estas de Magaluf, vamos a ver, o sea, te pones sexy, te vas a un lugar donde está lleno de salidos y te extrañas de que te llaman guapa. A ver, es que no entiendes causa y efecto o no lo quieres ver. Todo el mundo sabe perfectamente que los hombres miramos las tetas y las piernas de las mujeres. Eso es algo absolutamente natural. O sea, perder ya la noción de que hay una consecuencia de nuestros actos. O sea, esas chicas se creerán que se están empoderando, pero lo que están haciendo es perdiendo su poder. Están perdiendo su poder porque no se dan cuenta del poder que tienen, o no quieren verlo, o quieren manipular. Bueno, la vibración. Bueno, estábamos hablando antes de la música. Bueno, pues está muy claro. Están bajando la vibración de todos nosotros, ¿no? La correspondencia, la simetría, que digo yo, como es arriba es abajo, como es de dentro fuera, eso es el problema psicológico de hoy en día. El mundo afuera está loco, pues la gente se vuelve loca. Si la persona no comprende, no tiene un sentido de su vida, pues proyecta también esa locura.
Pero claro, si la cultura, que es aquello que todos compartimos y la genera realidad, porque ese es el asunto, está completamente pervertida y está demente, pues ¿qué vas a esperar de la gente? ¿Qué vas a esperar? Bueno, gracias a que tenemos internet, ¿no? La polaridad, pues el yin y el yang, el hombre y la mujer. O sea, están separando, o sea, alguien estábamos hablando antes ahí contigo, ¿no? El que lleva la camiseta de Blind Guardian, y es que estaba diciendo, mira, es que voy a decir lo mismo que tú me has dicho. Es evidente. Si la realidad básica del ser humano es hombre más mujer y están tirando para que nos separemos, bueno, pues es evidente que están rompiendo la naturaleza. En definitiva, mientras, y esto es lo curioso, mientras dicen defender la ecología. Yo a veces, el otro día cogí por banda uno de Greenpeace, ahí me lo encontré en un centro comercial, y le dije, oye, ¿y por qué no defendéis al ser humano? Si estáis a favor de la naturaleza, ¿por qué nunca habéis defendido al ser humano? Claro, bueno, y le hablé de la similitud entre transgénico y transgénero. Son casi la misma palabra. Cuando volví, pasé otra vez por ahí, estaba el hombre mirando al suelo y... Claro, pues son cosas muy sencillas. Bueno, voy a terminar con esto. Al final, el concepto de justicia, del cual se ha hablado mucho, y se puede enfocar desde diferentes maneras, pero no puedes entender la justicia sin la naturaleza, sin la esencia de cada cosa. La justicia es cuando las cosas están en su sitio, y la justicia está para restablecer ese orden que ha perdido cuando alguien pues, se ha pegado a otro, cuando se ha aprovechado de él. Pero sobre todo tendríamos que tener nosotros la capacidad para volver a lidiar con los problemas de la comunidad, que estás ahí en un parque y ves algo que está... Oye, pues claro, para eso hay que respetar al adulto, cosa que se ha perdido, porque ahora los chavales pues, claro, no respetan, le digas, oye, os voy a contar una cosa, ya con esto acabo. Pues algo está cambiando. Esta mañana me he ido a dar un paseo a la casa de campo, que así me inspiraba con la naturaleza para la charla, y cuando vuelvo por la calle Atocha, la casa esa, la Plaza Mayor, y sabéis que hay un jamán ahí, justo enfrente de la Plaza de Benavente, y había dos chavales ahí, eran las 12:30, pues estaban tomando unos cubatas y llevaban una buena melopea, y me dice uno, oye, ¿tienes tabaco? Digo, no. Digo, ¿fumas? Pues no. Doy dos pasos y dice, menudo gilipollas. Me doy la vuelta, oye, ¿por qué me has llamado gilipollas? Se me queda el otro. El amigo me dice, oye, ¿tú a mi amigo? Digo, no, perdona, vamos a ver. Yo he pasado por la calle, yo voy tranquilamente a mi casa. ¿Me pedís tabaco? Digo, no tengo tabaco. O sea, ¿por qué me tienes que insultar? Y de repente el tío, que en principio parecía que se iba a liar, de repente cambia y dice, bueno, hombre, yo creo que sí. Digo, no, mira, me tienes que pedir perdón, tío. Me tienes que pedir perdón porque, un poco yo exagerando, digo, yo voy tranquilo a mi casa, tío. Yo voy tranquilo a mi casa y de repente tú, un tío que no conozco, yo por no decirle, no ves que eso es injusto, me estás tratando injustamente, tío. Me dice, tío, sí, perdona. Y el otro me dice, perdón, tío, perdón. Digo, no, pero la verdad es que es así, o sea, es injusto. Le dije, no, me dice, no, es que voy borracho y tal. Digo, pero tío, ¿tú te parece normal que yo, una persona buena como soy yo, voy andando por la calle y me llames gilipollas? Es que eso no puede, no, es intolerable. Dice, sí, tío, lo siento, nos damos la mano. Ya pasó. Sí. Bueno, pues eso, tío, hay que interactuar. Hemos perdido, mira, a mí lo que más me revienta de este sistema, o sea, donde realmente veo que hemos caído bajo, es cuando tienen que colocar un cartel diciendo que le deje sentar a una anciana o a una mujer embarazada. Eso me parece un insulto, tío. Yo lo veo y digo, me están insultando. O sea, ¿cómo en una sociedad nos tienen que decir que le dejemos sentar a una embarazada? A tal grado hemos llegado de robotización. Y el otro elemento ha pasado yo hace un poco más, pero me acuerdo un verano que hacía mucho calor, que estaban emitiendo en la televisión recordando a la gente que cuando hacía calor había que beber agua. Y yo, tío, aquí está pasando algo malo, tío, aquí está pasando algo malo. Y que caminaran por la sombra. Y digo, joder, tío, es que esto no vamos bien. Si nos tienen que recordar que cuando hace calor hay que beber agua, pero en el fondo, eso... Bueno, eso también es interesante, cómo nos han separado la naturaleza, nos han negado el fuego, estos hijoputas que son los que crean los incendios. Pero en el fondo, yo creo que es la prueba de que
bueno, de que estamos dormidos. Y el momento en el cual yo estaba soñando hace muchos años que se hablaba de la ley natural, esto es como los ajos para los vampiros. En cuanto esto empieza a difundirse, va a ser una cosa que, y con esto cierro y le dejo aquí al amigo Ra, que en cuanto prendan todo este ambiente alternativo y se extienda, ahora que está liberado de estos falsos alternativos, esto va a prender, porque la gente está deseando algo práctico para enfrentarse al sistema. Y lo que hay que hacer es hacerlos todos al mismo tiempo, porque si no, llegan los problemas. Entonces, a gente como este hombre, la mejor manera de apoyarlo es difundir esto y que esto se convierta en algo masivo, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, estoy muy contento con aquí el señor Marcos que ha sido capaz de mover esto. Lo hemos movido en un mes, la verdad que, joder, muy bien la cantidad de gente que ha venido. Y bueno, pues el que vea esto por internet, buscar sitios en cada provincia, en cada ciudad, y vamos a moverlo para que esto se difunda. En menos de un año esto se tiene que convertir en una tendencia a nivel español. Tenemos que hacer este trabajo para que se convierta en una tendencia nacional, porque es verdad que vamos un poco retrasados respecto al ámbito anglosajón. Así que nada, muchas gracias y ahí le dejo el micrófono.